Tenemos que seguir hablando de Medio Oriente porque continúan los ataques de Israel al Líbano, también en la Franja de Gaza y a su vez también los ataques desde el Hezbolá a territorio israelí. Si les parece, hacemos un repaso de lo que pasó en estos últimos días, que fueron varios acontecimientos, ya lo estamos viendo. Por un lado, ataques israelíes a las fuerzas de paz de la ONU. Esto fue en los últimos días. Netanyahu pidió el retiro directamente de los cascos azules, que son miembros que permanecen en el sur del Líbano, cercano a la frontera entre el Líbano e Israel. ¿Qué pasó? La Unión Europea cuestionó a Israel por estos ataques a las fuerzas de paz. Dijo que es una grave violación al derecho internacional. En las últimas horas habló Netanyahu, dijo que no había sido un ataque deliberado, que era lo que habían planteado algunos mandatarios. Principalmente, los primeros fueron el gobierno de Giorgia Meloni en Italia, el de Pedro Sánchez en España y Emmanuel Macron en Francia, que fueron los primeros que salieron a cuestionar a Israel por este ataque a los cascos azules, algo que rechazó Netanyahu, el premier, en las últimas horas, que lo que sostiene es que los usan de escudos humanos. Un poco es el mismo planteo con respecto a los ataques, con respecto al Hezbolá en el Líbano y lo mismo del Hamas en Gaza. Continuamos. Ataques con drones, les decía, desde el Hezbolá a Israel. Se calcula hasta ahora al menos 4 soldados israelíes muertos. Este es el peor ataque desde el 7 de octubre. Esto fue una base militar y lo que siempre sostenemos, ¿no? Israel también recibe muchos ataques con misiles, con drones, pero cuenta con un sistema de defensa que en general logra interceptarlos. Por eso desde el gobierno ya dijeron que van a investigar qué fue lo que pasó. Continuamos. Estados Unidos anunció el despliegue de un sistema de defensa hacia Israel y al menos 100 tropas para asistir justamente en su uso. Esto lo que generó, por supuesto, fue el temor a si esta guerra se continúa expandiendo. Continuamos. En las últimas horas también se registró un ataque israelí al hospital Mártires de Al-Aqsa en Gaza, al menos 4 muertos. Israel lo que dice es que en ese lugar había miembros del Hamas. Lo que dicen desde Gaza es que había civiles refugiándose. Otro ataque de Israel al norte del Líbano, en una zona de mayoría cristiana, y hasta el momento 21 muertos. ¿Por qué remarcamos que es el norte y de mayoría cristiana? Porque el Líbano tiene una particularidad, que no es mayoritariamente musulmanes. Se considera que son un 50%, entre los cuales se divide nada más entre las dos ramas, sunitas y chiitas, pero al menos o casi un 40% son cristianos. Pueden ser cristianos maronitas, pueden ser católicos, y a su vez están divididos, digamos, en las zonas. Lo que venía pasando hasta ahora es que los ataques israelíes sobre todo eran en el sur del Líbano y en la capital, en Beirut. En el sur hay una mayoría de musulmanes chiitas. Por eso remarcamos, estos ataques ya se registran en el norte del Líbano y donde hay comunidades mayoritariamente cristianas, ¿no? Esto es una particularidad del Líbano, que de hecho tiene en su constitución, por ejemplo, que el presidente tiene que ser de una fe que es maronita cristiana, el primer tiene que ser musulmán sunita, entre otros. Esto es válido remarcarlo para entender un poco de qué se trata cuando hablamos del Líbano. Así que una situación en Medio Oriente que, lejos de desescalar la violencia, esto está muy latente. Recordemos que también se espera un ataque de Israel a territorio iraní como respuesta a los casi 200 misiles balísticos. Y para cerrar, por supuesto, recordamos que en Gaza se calcula que ya son más de 42.000 los muertos, más de 2.200 los libaneses, en este contexto de escalada de violencia en Medio Oriente. Zelensky acusa a Norcorea. El presidente de Ucrania dijo que hay una alianza creciente entre Rusia y Corea del Norte y que tanto armas como tropas han sido enviadas por Pyongyang para reforzar al ejército de Putin. Zelensky recorrió en estos días las capitales europeas para pedir una mayor ayuda militar mientras la invasión rusa a Ucrania se encamina a su tercer año. Taiwán-China, conflicto en ascenso. China emprendió una nueva oleada de maniobras militares alrededor de Taiwán, en las que simuló el bloqueo y toma de control de puertos y áreas clave de la isla, cuyo gobierno calificó los ejercicios de irracionales. En esos ejercicios, denominados Espada Unida, participaron el portaaviones Liaoning, además de tropas de tierra, mar, aire y cohetes del ejército chino. La conquista del espacio.
La NASA lanzó una sonda con un objetivo muy concreto: intentar descubrir vida en otro punto de nuestro sistema solar. Su destino es una luna misteriosa que orbita alrededor del lejano planeta Júpiter. Atrapado bajo su superficie helada, podría haber un vasto océano con el doble de agua que la Tierra.